Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Derinkuyu, la ciudad subterránea del silencio eterno. Bajo la tierra de Anatolia, hay un mundo que respira sin cielo. Un suspiro antiguo recorre los valles de Capadocia mientras el amanecer despierta los tonos dorados de la roca. Desde lo alto, el paisaje parece tejido por dioses pacientes, torres, conos y columnas de piedra que se alzan como si quisieran recordar al firmamento que aquí, alguna vez, se libró una batalla entre el fuego y el viento. El aire es seco, y el eco se arrastra entre las montañas como si buscara todavía a quienes le dieron nombre a estas tierras. En el corazón de esa región, entre aldeas dispersas y colinas de ceniza petrificada, el suelo oculta una grieta. No destaca a simple vista. Es una herida discreta, una sombra entre muchas otras. Pero quien se acerca y la observa con detenimiento siente que no es solo una hendidura, parece un aliento. De su interior emana un aire frío, denso, cargado de polvo y misterio. Bajo esa grieta duerme Derinkuyu, una ciudad sin cielo, una memoria sepultada bajo siglos de silencio. El suelo cede lentamente, y la luz del día se disuelve en un resplandor cada vez más débil. El descenso comienza entre paredes rugosas que conservan la huella de herramientas antiguas. No hay señales de ruina, las paredes no están colapsadas ni improvisadas, sino talladas con propósito. Cada curva, cada peldaño, tiene una precisión que desconcierta. La piedra no se rompió al azar, fue moldeada con inteligencia, con paciencia, con una calma que parece imposible imaginar bajo tierra. El aire se vuelve distinto. Más frío, más espeso. Y sin embargo, respira. En las profundidades no hay viento, pero hay una sensación de movimiento, como si el lugar tuviera su propio pulso. A cada paso, el silencio se hace más total. Ni insectos, ni agua, ni vida aparente. Solo piedra y vacío. Y sin embargo, algo observa desde la oscuridad, el pasado. La profundidad engaña. Lo que al principio parece un túnel se transforma en un pasaje, luego, en un corredor amplio, y después en una cámara completa. El visitante siente que no ha entrado en una cueva, sino en una ciudad dormida. A su alrededor se abren puertas de piedra que conducen a habitaciones invisibles. Algunas están selladas, otras guardan el eco de lo que alguna vez fue una vida, marcas en el suelo, una lámpara apagada, una vasija quebrada. El polvo se levanta con cada paso y flota en el aire inmóvil. No hay ruidos externos, solo el sonido del propio corazón resonando entre los muros. Entonces se comprende que allí, bajo toneladas de roca, alguien vivió, trabajó, rezó. Que esas manos, siglos atrás, levantaron su refugio contra algo que venía de arriba. Que esas escaleras fueron testigos de miles de pasos, y que esas piedras guardaron la respiración de generaciones enteras. Más abajo, el camino se estrecha. La luz apenas alcanza a rozar los muros. Surgen los primeros pozos de ventilación, verticales, interminables, que conectan el inframundo con la superficie. Su diseño no parece obra de improvisación, el aire circula con precisión milimétrica, renovando cada espacio como si el propio suelo supiera cómo mantener la vida. En algunos puntos, se cruzan túneles que conducen a niveles inferiores. 8, tal vez más. Nadie conoce el límite exacto,
porque Derinkuyu se extiende como un laberinto vivo, en el que cada pasillo parece invitar y advertir al mismo tiempo. El suelo tiene surcos que delatan ruedas, animales o herramientas arrastradas. En una esquina, el muro conserva una huella humana tallada en negativo, como si alguien hubiera querido dejar constancia de su paso. En otra, una abertura circular permite ver una puerta de piedra maciza, del tamaño de un hombre, diseñada para rodar y sellar el corredor desde dentro. Solo un puñado de personas podrían moverla. Cuando se cierra, el silencio se vuelve absoluto. Ni el más leve sonido del exterior penetra esas murallas minerales. En los niveles más amplios, el espacio se abre a cámaras con techos altos, escaleras talladas con precisión, recintos que podrían haber albergado a centenares de personas. Hay huecos para lámparas, cavidades para alimentos, canales tallados para el agua, y depósitos que pudieron ser graneros o cisternas. Todo responde a una lógica de supervivencia prolongada. No fue un escondite momentáneo, sino un santuario pensado para resistir el paso del tiempo. Imaginarlos es inevitable, familias enteras bajando con lo poco que podían cargar, empujando animales, llevando comida y fuego. El sonido de las puertas de piedra cerrándose una tras otra. El olor a aceite de lámpara, a hierro, a vida comprimida en silencio. Arriba, quizás el mundo se incendiaba, pero abajo, Derinkuyu respiraba. Las luces de las antorchas habrían teñido de cobre las paredes, y el eco de los cantos habría recorrido los túneles como una plegaria colectiva. Aquí se forjó una sociedad subterránea, invisible al sol, protegida por la tierra misma. Las historias dicen que podía albergar hasta 20.000 personas, tal vez más, junto con sus animales y provisiones. Cada pasillo tenía un propósito, cada respiradero, una función vital. Y sin embargo, a pesar de su magnitud, el silencio dominaba. No por miedo, sino por respeto. Los pasos que hoy recorren Derinkuyu son los de los arqueólogos, los curiosos, los que buscan respuestas. Pero las preguntas permanecen intactas. ¿Quién la construyó? ¿Qué urgencia empujó a un pueblo entero a excavar una ciudad bajo la piedra? No se sabe. Los historiadores hablan de hititas, de frigios, de cristianos bizantinos perseguidos. Pero la verdad parece más antigua, más profunda que cualquier nombre. El aire en el fondo es distinto. No huele a encierro, sino a permanencia. La piedra parece haber aprendido a convivir con la memoria. Si uno apaga la luz por un instante, la oscuridad lo cubre todo con un peso que no es opresivo, sino sagrado. En ese silencio absoluto, puede imaginarse el murmullo de voces que ya no están. No fantasmas, sino presencias, la resonancia de quienes encontraron aquí su única salvación. El tiempo no destruyó Derinkuyu. Solo la envolvió con capas de olvido. Pero sigue viva. Bajo las casas, bajo los caminos, bajo las risas de los niños que juegan sin saberlo, aún se extiende una red de túneles que respira con el mismo ritmo que hace miles de años. En sus muros, el pasado no está muerto, solo espera ser escuchado. En la superficie, el sol cae sobre las rocas de Capadocia, encendiendo de rojo y sombra los valles erosionados. Todo parece tranquilo, inmóvil, eterno. Pero bajo los pies, a casi 80 metros de profundidad, la tierra guarda un corazón de piedra que aún late. Y ese latido, sordo y constante, recuerda que hubo un tiempo en que la humanidad tuvo que esconder su aliento del cielo, y lo guardó en el vientre del mundo. Derinkuyu, la ciudad que aprendió a vivir sin luz, sigue allí, intacta, respirando en silencio, esperando que alguien vuelva a llamarla por su verdadero nombre. En el invierno de 1963, en un pequeño pueblo de Nevşehir, un hombre decidió reformar su casa. Era un día cualquiera, sin presagios. El sol apenas se filtraba entre las nubes grises, y el aire cargado de polvo se mezclaba con el aroma de cal y piedra húmeda.
Golpe tras golpe, el sonido del cincel retumbaba contra el muro, como si despertara algo que dormía detrás. La pared, vieja y áspera, se resquebrajó en una línea fina. Un último golpe, más fuerte, bastó para abrir una grieta. Y entonces, el aire cambió. Un soplo frío emergió desde el otro lado. Una corriente imposible que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. El hombre apartó los restos del muro con manos temblorosas. La luz del día se deslizó por la abertura y reveló un pasadizo. No era una cueva natural. Era un corredor tallado, una herida abierta hacia un mundo oculto. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía tener peso. El hombre encendió una lámpara y, con el corazón latiendo en los oídos, se inclinó para mirar. Ante sus ojos se extendía un túnel perfectamente labrado, que descendía en espiral hacia la oscuridad. El aire olía a piedra antigua, a humedad y polvo dormido. Cada pared mostraba cortes rectos, precisos, como si hubiesen sido hechos con un propósito que se había perdido en el tiempo. Bajó unos pasos, y el sonido de su respiración rebotó en los muros con un eco que parecía responderle. Lo que encontró no era un sótano. Era una puerta hacia el pasado. El túnel se ensanchaba a medida que avanzaba, revelando cámaras ocultas, escaleras que descendían a niveles cada vez más profundos, pozos de aire que parecían susurrar un lenguaje mineral. Era imposible no sentir la presencia de quienes lo habían construido. Las paredes, desnudas y frías, guardaban una historia que el hombre no podía comprender, pero que lo observaba desde cada grieta. Más tarde, cuando los arqueólogos llegaron con sus linternas, el pequeño pasadizo se transformó en la entrada a un abismo. La cámara descendió por los túneles, iluminando las paredes con una luz trémula que parecía avivar fantasmas. A cada metro, surgían nuevas puertas, escaleras, pasajes que se cruzaban como venas de un cuerpo inmenso. El aire, cargado y fresco, no pertenecía a un sótano olvidado, sino a un sistema vivo, respirante. La luz de las antorchas se reflejaba en los muros húmedos, creando sombras que danzaban en silencio. El fuego titilaba sobre las marcas de herramientas antiguas, sobre los símbolos grabados, sobre los huecos donde alguna vez ardieron lámparas de aceite. Cada chispa iluminaba un fragmento del misterio. Las voces de los investigadores apenas se atrevían a romper el silencio. Cada palabra se perdía en un eco interminable, multiplicada por el laberinto. En lo profundo, un pozo vertical conectaba niveles tan hondos que la luz no alcanzaba a tocar el fondo. Desde abajo llegaba un aire fresco, limpio, casi puro, como si el subsuelo guardara su propio clima, su propio pulmón. Lo que había comenzado como un simple trabajo doméstico se convirtió en una revelación. Aquel muro derribado había abierto la puerta a una ciudad que dormía desde hacía siglos, tal vez milenios. Una ciudad enterrada, oculta bajo las casas, bajo las calles, bajo la vida moderna que caminaba sobre ella sin sospecharlo. Y así, entre el resplandor del fuego y la sombra de los túneles, la verdad se impuso con una claridad que estremeció a todos los presentes. Lo que hallaron no era un sótano. Era una ciudad olvidada por el sol. Una ciudad donde la humanidad, alguna vez, decidió esconderse del cielo. Nevşehir, Turquía. Año 1963. Las calles del pequeño pueblo parecían no guardar más secretos que los que el polvo y el tiempo habían acumulado sobre sus piedras. Nadie imaginaba que, bajo aquellas casas sencillas de adobe y cal, dormía una de las obras más asombrosas del mundo antiguo. Todo comenzó con un ruido, el golpe de un martillo contra un muro que ya había resistido generaciones. Un hombre, buscando ampliar su vivienda, sin saberlo, tocó una frontera invisible entre la vida cotidiana y el pasado remoto. Cuando los vecinos acudieron, intrigados por la abertura, el aire que emergía desde el interior era más frío, más pesado, como si viniera de otra época.
Algunos creyeron que se trataba de una cueva natural, otros, de un túnel olvidado. Pero lo que hallaron superaba cualquier suposición. A medida que se retiraban las piedras, la grieta se transformaba en una puerta. Y tras esa puerta, un corredor descendía, retorcido y profundo, como una vena abierta hacia el corazón de la tierra. La noticia se esparció con la rapidez del asombro. Los primeros en llegar fueron los arqueólogos locales, hombres acostumbrados a excavar tumbas hititas y templos bizantinos, pero que nunca habían visto nada parecido. Bajaron con cuerdas, linternas y cuadernos, convencidos de que se trataba de una estructura menor. Sin embargo, a los pocos metros, comprendieron que no era un refugio. Era una ciudad. El arqueólogo Yilmaz Aydin, uno de los primeros en documentar el hallazgo, escribió en su diario que sintió vértigo al ver la escala del lugar. Los muros están intactos, el aire circula como si alguien lo hubiese diseñado ayer, anotó. Las lámparas eléctricas revelaron pasillos que se bifurcaban, escaleras, pozos de agua y cámaras amplias como salones. Cada espacio parecía tener un propósito, una función pensada para sostener la vida bajo tierra. Los arqueólogos avanzaban lentamente, marcando con tizas los muros para no perderse. Algunos túneles eran tan estrechos que solo permitían el paso de una persona agachada, otros, tan amplios que el sonido de los pasos se desvanecía antes de alcanzar el fondo. En una de las cámaras superiores encontraron restos de hollín, fragmentos de cerámica y marcas de fuego. En otra, descubrieron una enorme puerta circular de piedra, que aún giraba sobre su eje con la presión exacta de un solo hombre. Uno de los técnicos locales, Mehmet Kose, relató después que sintió miedo cuando la puerta se cerró detrás de ellos. El sonido fue como un trueno sordo, dijo. En ese instante, comprendimos que alguien había construido aquello no para vivir, sino para sobrevivir. La exploración continuó durante semanas. Cada día traía una nueva sorpresa. En los niveles más profundos, los arqueólogos hallaron conductos de ventilación que descendían más allá del alcance de sus linternas, conectando cámaras entre sí con una ingeniería que parecía imposible para su época. No había señales de improvisación. Todo estaba planificado, el aire, el agua, el silencio. Los informes iniciales hablaban de 8 niveles principales, aunque algunos túneles parecían continuar más allá de lo cartografiado. Los equipos de exploración regresaban con el rostro cubierto de polvo y una mezcla de agotamiento y fascinación. En cada descenso, Derinkuyu revelaba un poco más de sí misma, como si la ciudad esperara pacientemente a que la humanidad la redescubriera. En los cafés del pueblo, los ancianos hablaban en voz baja, recordando viejas leyendas que mencionaban pasadizos y ciudades bajo los pies de Capadocia. Algunos aseguraban que, de niños, habían oído a sus abuelos decir que la tierra respiraba en ciertas noches, que del suelo salía un aire tibio con olor a hierro. Nadie les había creído. Los periódicos de Ankara y Estambul enviaron reporteros. Las primeras fotografías mostraban un abismo de piedra y escaleras interminables. Las agencias internacionales comenzaron a llamarla la ciudad perdida de Anatolia. Las universidades enviaron equipos, y el nombre de Derinkuyu, que en turco significa pozo profundo, se convirtió en sinónimo de misterio. A medida que las excavaciones avanzaban, los arqueólogos confirmaron que no era un hallazgo aislado. Capadocia entera estaba perforada por un sistema de ciudades subterráneas interconectadas, pero ninguna tan extensa ni tan compleja como esta. Derinkuyu era la joya oculta del subsuelo, un testimonio de la inteligencia, el miedo y la perseverancia humanas. Los testimonios coincidían en algo que desconcertaba a todos: la precisión. Las medidas, las proporciones, la forma en que el aire fluía de un nivel a otro, indicaban un conocimiento avanzado de arquitectura y supervivencia. Las paredes, talladas en roca volcánica, no mostraban signos de derrumbe ni de error. Todo parecía hecho para durar eternamente.
Esto no es solo una obra de ingeniería, comentó uno de los expertos turcos en una entrevista para la televisión de la época. Es un milagro de organización humana. Aquí abajo, alguien construyó una ciudad completa, y luego la hizo desaparecer del recuerdo. Cuando las linternas se apagaban, el silencio era tan profundo que el propio corazón parecía resonar en los túneles. Los arqueólogos, sentados en el suelo húmedo, se miraban en la penumbra con una mezcla de respeto y vértigo. Habían descendido no solo bajo la tierra, sino bajo el tiempo. Derinkuyu, la ciudad que nadie buscaba, había despertado. Y su despertar cambió para siempre la forma en que el mundo miraría las profundidades del pasado. Las primeras expediciones oficiales comenzaron con cautela, casi con reverencia. Los arqueólogos y técnicos turcos descendían con linternas, sogas y planos improvisados, marcando cada muro con tiza para no perderse en aquel laberinto. Al principio creyeron que se trataba de una serie de túneles dispersos, tal vez un refugio temporal, un escondite doméstico de tiempos difíciles. Pero pronto la realidad los sobrepasó. Cada día descubrían un nuevo nivel, una nueva cámara, una escalera que descendía aún más. Lo que parecía un simple sótano se extendía hacia abajo sin fin aparente. El aire, sorprendentemente fresco, soplaba desde aberturas verticales que subían hasta la superficie. No había sensación de encierro, sino de profundidad infinita. Los ingenieros que acompañaban las excavaciones se quedaron sin palabras al comprobar la precisión de las estructuras. Los equipos instalaron cuerdas con marcas métricas para medir la distancia entre pisos. Pronto llegaron al primero, luego al segundo, al tercero, hasta que contaron 8 niveles completos, perfectamente conectados, todos habitables. Cada uno tenía un propósito diferente, algunos servían como zonas de descanso, otros como almacenes o corrales. Había pozos de agua, respiraderos, bodegas, capillas, escuelas. Era una ciudad completa bajo la tierra. Las lámparas revelaban un mundo esculpido con paciencia y sabiduría. Las escaleras serpenteaban entre las paredes, subiendo y bajando como si fueran arterias. Las paredes, de toba volcánica, estaban tan pulidas que reflejaban la luz como un espejo gris. Los conductos de ventilación, estrechos y verticales, se elevaban hasta los niveles superiores, distribuyendo aire puro a cada rincón. En algunos puntos, los arqueólogos midieron más de 50 metros de altura solo en los pozos de aire. El descubrimiento se multiplicó por las voces que lo contaban. Los periódicos comenzaron a publicar fotografías tomadas en la penumbra. Figuras humanas diminutas caminando por corredores que parecían infinitos. Escaleras en espiral talladas con la precisión de un reloj, cámaras circulares con paredes simétricas. Pozos profundos iluminados por haces de luz que caían como columnas sagradas. Las imágenes recorrieron el mundo, y Derinkuyu se convirtió en un nombre pronunciado con asombro en todos los idiomas. Los arqueólogos confirmaron que la ciudad podía albergar a más de 20.000 personas. 20.000 almas viviendo bajo tierra, respirando el mismo aire, compartiendo los mismos corredores, durante días, semanas o meses. La idea era desconcertante. Ninguna otra estructura antigua conocida se acercaba a esa escala de planificación. No era una cueva improvisada, era una obra maestra de ingeniería subterránea. A medida que los equipos avanzaban, se encontraron con puertas de piedra perfectamente redondas, algunas de más de 1 metro de diámetro, diseñadas para cerrarse desde dentro. Pesaban toneladas, pero se movían con suavidad sobre un eje central tallado directamente en la roca. Cada puerta sellaba un nivel completo, como si la ciudad hubiera sido construida para resistir invasiones, terremotos o algo peor. En ciertos pasadizos, los muros mostraban restos de hollín, señal de lámparas encendidas durante largos periodos. Los informes detallaban cámaras amplias con plataformas talladas que podrían haber servido como camas o bancos. En otras se encontraron huecos para almacenar alimentos,
y pasajes tan angostos que solo podían cruzarse de uno en uno, pensados para la defensa. Todo estaba conectado, el agua llegaba desde pozos naturales, el aire fluía desde respiraderos, y las escaleras comunicaban cada piso con una lógica que parecía moderna. Las primeras reconstrucciones tridimensionales mostraron un conjunto laberíntico, pero no caótico. Cada nivel seguía un patrón, como si una mente maestra hubiera diseñado una ciudad dentro de otra. Los arqueólogos contaban sus pasos en voz baja, midiendo el eco, calculando la profundidad, comprendiendo que cada metro los alejaba más del mundo exterior. Las cifras oficiales hablaban de 8 pisos confirmados, pero las perforaciones geológicas indicaban más. Algunos túneles parecían descender hacia niveles aún no explorados. Había rumores de un 9º, incluso de un 10º piso, tapiado o colapsado por el tiempo. Los exploradores que bajaron más hondo describían un silencio tan absoluto que sus respiraciones se volvían atronadoras. Cuando las imágenes llegaron a Estambul, los ministerios turcos ordenaron preservar la zona y detener cualquier construcción en la superficie. Derinkuyu ya no era solo un hallazgo arqueológico, era un tesoro nacional. Se instaló iluminación artificial y se reforzaron los accesos, pero los trabajadores locales seguían bajando con respeto, algunos incluso con miedo. Decían que el aire hablaba, que el viento que subía desde los pozos tenía un murmullo distinto, como si aún conservara la voz de quienes vivieron allí. Las cámaras de televisión descendieron también. Los cables arrastrados por los túneles temblaban bajo el peso de la historia. Las luces, al encenderse, revelaban la inmensidad de aquel lugar. Escaleras que se perdían en la negrura, galerías que se curvaban más allá de la vista, paredes cubiertas por el brillo del polvo mineral. En la pantalla, parecía imposible que eso hubiera sido hecho por manos humanas. El mundo entero quedó maravillado. Derinkuyu no solo desafiaba la lógica arqueológica, sino también la imaginación. Era un testimonio de la voluntad humana de sobrevivir y crear belleza incluso en la oscuridad. Una ciudad sin cielo, construida no para ser vista, sino para ser vivida. Y mientras los investigadores seguían descendiendo, mientras las antorchas se reflejaban en la piedra húmeda y las cámaras grababan aquel corazón subterráneo, todos comprendieron que no estaban simplemente explorando una ruina. Estaban entrando en el recuerdo más profundo de la humanidad, el lugar donde, una vez, los hombres aprendieron a respirar sin sol. A medida que las mediciones se hicieron más precisas, la magnitud del descubrimiento comenzó a superar todo lo imaginable. Los planos trazados por los ingenieros confirmaron que Derinkuyu se hundía hasta 85 metros bajo tierra, un descenso tan profundo que ningún otro asentamiento subterráneo conocido podía compararse. Era un abismo habitado, una ciudad completa excavada a mano, con pasadizos que se retorcían como las raíces de un árbol milenario. Los estudios iniciales estimaron que allí abajo podían vivir hasta 20.000 personas. 20.000. No refugiadas por unas horas, sino asentadas durante semanas, meses, tal vez años. La idea estremecía, una comunidad entera capaz de respirar, trabajar, orar y dormir bajo toneladas de roca, en un mundo que el sol no alcanzaba. La cifra no era una fantasía arqueológica. Las cámaras de almacenamiento, los corrales, las cocinas y los sistemas de ventilación lo confirmaban. Cada rincón hablaba de vida, no de ruina. El descubrimiento de Derinkuyu impulsó la exploración de otras zonas de Capadocia. Pronto surgieron nuevos nombres: Kaymakl, Ozkonak, Maz, Tatlarin. Ciudades escondidas bajo pueblos modernos, todas talladas en la misma piedra volcánica. Todas con estructuras parecidas, aunque ninguna tan profunda ni tan compleja como la primera. Los arqueólogos comprendieron entonces que Derinkuyu no era una excepción, sino el corazón de un sistema mucho más amplio. Cada nueva expedición revelaba un patrón, las entradas estaban cuidadosamente camufladas. Las cámaras seguían proporciones similares y las puertas circulares repetían el mismo diseño.
Era como si todas hubieran sido creadas siguiendo un plan común, una red subterránea que cruzaba la región entera. Las mediciones por radar de penetración y las exploraciones con robots confirmaron más tarde lo que algunos aventuraban con asombro: algunos túneles se extendían kilómetros más allá de los límites de cada ciudad, insinuando una posible interconexión entre ellas. Kaymakli y Derinkuyu, por ejemplo, parecían unidas por un corredor de más de 7 kilómetros, un pasaje tan estrecho que solo un hombre podía atravesarlo de lado. Si era cierto, significaba que decenas de miles de personas podían desplazarse bajo tierra, comunicándose entre ciudades enteras sin ver la luz del día. Ningún registro histórico describía algo semejante. No había planos, ni crónicas, ni relatos antiguos que mencionaran la existencia de un mundo subterráneo de esa magnitud. Era como si quienes lo construyeron hubieran querido borrar toda huella de su obra. Los investigadores compararon las dimensiones con otras maravillas del mundo antiguo. Las pirámides, los zigurats, los templos subterráneos de Egipto o Malta. Ninguno alcanzaba tal profundidad ni mostraba una planificación tan funcional. Derinkuyu no se limitaba a asombrar por su tamaño, sino por su lógica interna. Era una ciudad viva, diseñada con la misma precisión con que se diseña un organismo. Los túneles de ventilación, algunos de más de 10 centímetros de ancho y decenas de metros de altura, mantenían un flujo constante de aire. Los pozos de agua no se mezclaban con las cisternas, para evitar la contaminación. Los pasajes se estrechaban en puntos estratégicos, facilitando la defensa en caso de ataque. Incluso las cámaras de animales estaban situadas en niveles bajos para que el calor corporal ascendiera y templara las zonas superiores. Cada detalle respondía a una inteligencia práctica y adelantada a su tiempo. Los equipos de exploración regresaban a la superficie con una sensación de vértigo. La mente tardaba en comprender la escala real del lugar. Desde fuera, el terreno parecía tranquilo, un paisaje de colinas suaves y casas dispersas, pero bajo sus cimientos se extendía un laberinto que habría rivalizado en tamaño con muchas ciudades medievales. El mundo académico comenzó a debatir lo imposible: ¿cómo pudieron cavar tanto sin herramientas modernas? ¿Sin maquinaria? ¿Sin iluminación artificial? La piedra de Capadocia, blanda al principio, se endurece al contacto con el aire, lo que habría hecho aún más difícil excavar en profundidad. Y sin embargo, allí estaba, intacta, firme, respirando siglos después. Los mapas arqueológicos de la región empezaron a dibujar líneas hipotéticas, túneles que podrían unir Derinkuyu con Kaymakl, con Tatlarín, con otras aún sin descubrir. Se especuló incluso que toda Capadocia formaba parte de una red secreta, un vasto sistema de refugios interconectados que atravesaban la roca como un segundo mundo bajo el nuestro. En las noches del campamento, los investigadores hablaban en voz baja, conscientes de estar ante algo que desafiaba la historia. Si las ciudades estaban conectadas, significaba que alguien, una cultura, un pueblo, una civilización, había concebido no solo refugios aislados, sino una infraestructura regional bajo tierra. Y eso, por sí solo, cambiaba todo lo que se creía saber sobre la antigüedad de Anatolia. Las cifras oficiales se publicaron con prudencia: 85 metros de profundidad, más de 600 entradas conocidas, miles de cámaras, túneles de enlace, y capacidad para 20.000 habitantes. Pero las leyendas locales ya se adelantaban a los números. Los ancianos decían que las ciudades respiraban entre sí, que bajo cada colina había otra puerta, y que, si uno caminaba lo suficiente, podía recorrer la Capadocia entera sin volver a ver el sol. Y mientras los expertos seguían trazando planos, mientras los radares perforaban la roca y los drones registraban imágenes, una certeza crecía entre todos los que habían descendido: Derinkuyu no era solo un refugio. Era el vestigio de una voluntad inmensa, de una humanidad que se negó a rendirse al mundo de la superficie. Un testimonio silencioso de que, alguna vez, bajo el polvo y la piedra, la oscuridad también fue hogar.
El asombro arqueológico se convirtió en reverencia cuando los equipos comenzaron a comprender la escala técnica de lo que tenían ante sus ojos. Lo que al principio había parecido una cueva erosionada o una red de túneles primitivos resultó ser una obra de ingeniería tan precisa que parecía anticipar siglos de conocimiento humano. Uno de los ingenieros enviados desde Ankara lo resumió con una frase que quedó grabada en los informes oficiales. No era una cueva. Era una ingeniería completa. Cada elemento del lugar parecía haber sido calculado con una lógica impecable. Los conductos de ventilación, por ejemplo, eran el corazón invisible de Derinkuyu. Más de 15.000 respiraderos naturales recorrían la ciudad desde la superficie hasta los niveles más profundos. Estaban distribuidos con tal precisión que el aire circulaba de forma constante, renovando el oxígeno sin que se sintiera corriente alguna. Era un sistema de respiración subterránea, tan efectivo que incluso con antorchas encendidas durante horas, el aire seguía siendo limpio. Los arqueólogos probaron el fenómeno con humo. Encendieron fuego en distintos niveles y observaron cómo las volutas ascendían, desapareciendo por los respiraderos superiores sin estancarse. No importaba cuán profundo se encontraran, el aire seguía fluyendo, movido solo por diferencias de presión y temperatura, como si la propia Tierra exhalara a través de aquellos conductos. Nadie había visto nada igual en una construcción tan antigua. Los túneles principales se bifurcaban hacia cámaras laterales, y entre ellas surgían los pozos de agua. Algunos eran tan estrechos que solo cabía un cubo, otros, amplios y verticales, con bordes tallados para encajar poleas o cuerdas. Pero lo más sorprendente era su aislamiento. Los pozos más hondos no se comunicaban directamente con la superficie, sino con fuentes internas selladas dentro del subsuelo volcánico. Era un sistema de agua independiente del exterior, protegido del envenenamiento o la contaminación. Los análisis modernos demostraron que los pozos se alimentaban de corrientes subterráneas naturales. Esto implicaba que los constructores habían conocido la geología de la región con detalle suficiente para excavar hasta interceptar acuíferos sin perforarlos por completo. Si un enemigo bloqueaba o contaminaba los accesos superiores, la ciudad podía seguir bebiendo, respirando y viviendo. En las notas de campo, uno de los arqueólogos escribió: el aire es puro. El agua es fría. Nada en la superficie parece tan equilibrado. Era cierto. El ambiente subterráneo mantenía una temperatura casi constante, cercana a los 13 grados, fresca en verano y templada en invierno. Aquello no era solo un refugio, era un ecosistema autónomo. Las cámaras destinadas al almacenamiento se encontraban cerca de los pozos, manteniendo la humedad adecuada para conservar granos, vino o aceite durante meses. Las bodegas estaban dispuestas en niveles que aprovechaban las corrientes naturales de aire, impidiendo que el moho o los insectos destruyeran las provisiones. Todo el conjunto respondía a un pensamiento sistémico, a una comprensión profunda de cómo hacer que la vida humana persistiera bajo la tierra sin depender del cielo. Los arqueólogos, acostumbrados a templos y ruinas dispersas, no podían comprender la precisión de aquellos cálculos. En sus informes, comenzaron a emplear términos que rara vez se usaban para construcciones antiguas: presión de aire, flujos térmicos, eficiencia hídrica. Las mediciones mostraban que el aire descendía por los conductos principales y ascendía por los secundarios, generando un ciclo permanente. Era el mismo principio que siglos después movería el aire en los edificios modernos. Las teorías sobre quiénes fueron sus constructores comenzaron a multiplicarse, pero ninguna explicación parecía suficiente. Si Derinkuyu databa de miles de años antes de Cristo, entonces sus creadores habían dominado la arquitectura ambiental en una escala que el mundo no volvería a ver, hasta la era industrial. El silencio de la ciudad amplificaba el asombro. En los niveles más hondos, los investigadores escuchaban el goteo del agua filtrándose desde la piedra, un sonido constante y puro, como el pulso de un cuerpo vivo.
A veces apagaban las luces para sentir el lugar, y en la oscuridad podían distinguir el murmullo del viento desplazándose por los respiraderos. No era un viento natural, sino el aliento de Derinkuyu, el suspiro de una ciudad que seguía respirando después de milenios. Los técnicos, maravillados, intentaron trazar el sistema completo. Sin embargo, los conductos eran tantos que se perdían en direcciones imposibles, entrecruzándose en ángulos que mantenían el equilibrio del aire. Cada respiradero estaba tallado con un diámetro exacto para permitir la ventilación sin generar turbulencias. No había azar ni improvisación. La ciudad había sido planificada como una máquina perfecta. Es un organismo, dijo uno de los científicos, con la linterna temblando sobre la roca. Y todos lo sintieron igual. Derinkuyu respiraba, bebía y conservaba vida. Su ingeniería no era el capricho de una civilización avanzada, sino la respuesta a una necesidad vital: sobrevivir cuando la superficie ya no era segura. Mientras los arqueólogos ascendían nuevamente hacia la luz, cubiertos de polvo y silencio, comprendieron que habían sido testigos de algo más grande que un hallazgo histórico. Habían caminado por las venas de una ciudad que, miles de años después, seguía funcionando como si el tiempo no hubiera pasado. Bajo las colinas quietas de Capadocia, Derinkuyu continuaba viva. Y cada respiradero, cada pozo, cada piedra encajada con precisión, seguía recordándole al mundo que, alguna vez, los hombres aprendieron a desafiar al cielo construyendo su propio universo bajo la tierra. Bajo la tierra, el tiempo perdía su forma. Las horas no se medían por la luz, sino por los sonidos, el golpeteo lejano del martillo, el murmullo de una plegaria, el goteo constante del agua cayendo desde una fisura. Derinkuyu no era solo piedra, era vida suspendida en la penumbra. A lo largo de los pasillos, se abrían cámaras amplias que habían sido corrales. En ellas, los muros conservaban las marcas redondeadas de los comederos tallados en la roca. Los arqueólogos encontraron restos de huesos, fragmentos de madera y ceniza, testigos mudos de un mundo doméstico oculto. Allí, donde el aire era más cálido, los animales dormían y respiraban con las familias que los cuidaban. En la oscuridad, el mugido de una vaca o el balido de una cabra se mezclaba con el murmullo de voces humanas, creando un eco suave que hacía temblar las paredes. Más adelante, los pasillos conducían a bodegas donde el suelo conservaba huellas circulares, hechas por tinajas que alguna vez almacenaron vino o aceite. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el recuerdo del grano, con el dulce fantasma del pan. En esas bodegas, la temperatura constante mantenía la comida fresca durante meses, y las familias podían sobrevivir sin ver la superficie. Las cocinas eran cuevas ennegrecidas por el hollín. El techo aún mostraba pequeñas aberturas que actuaban como chimeneas naturales, expulsando el humo hacia arriba, hasta perderse entre los respiraderos. Allí se encendían fuegos bajos, silenciosos, que no podían delatar su presencia a nadie del exterior. Sobre piedras planas cocían su pan, y el crujido leve del fuego se convertía en música. Los templos eran distintos. Amplios, de techos abovedados, con nichos tallados en los muros. En uno de ellos se encontró una cruz grabada en la roca, desgastada por los dedos de quienes la tocaron una y otra vez. En otro, un altar liso, sin símbolos, solo una mesa de piedra donde tal vez se ofrecieron plegarias o sacrificios. Allí el silencio era total. No el silencio del vacío, sino el de la esperanza contenida. En esos lugares, los ecos se volvían suaves, como si la piedra comprendiera la necesidad de guardar lo sagrado. El goteo del agua marcaba el ritmo de los días. Caía desde las bóvedas y golpeaba los cubos, resonando como un reloj sin manecillas. En la penumbra, ese sonido era lo más cercano a la noción del tiempo. Cada gota recordaba que, incluso bajo toneladas de tierra, la vida seguía moviéndose. En la imaginación que brota de las ruinas,
Es posible verlos aún, niños corriendo entre los túneles. Sus risas resonando como pájaros atrapados en piedra. Juegan a esconderse tras las puertas circulares, trepan por los pasadizos estrechos, aprenden a moverse sin tropezar en la oscuridad. Crecen sin conocer el cielo, pero conociendo cada esquina de aquel laberinto como si fuera un bosque secreto. Los adultos trabajan sin descanso. En una cámara baja, los herreros golpean el metal, y las chispas, breves y naranjas, iluminan los rostros cubiertos de sudor. El sonido del martillo es el corazón de la ciudad, un pulso metálico que recuerda que hay fuerza y propósito. En otra sala, las mujeres preparan alimentos, muelen grano sobre piedras, y sus voces se entrelazan en cantos que sirven para marcar el ritmo del trabajo. Los ancianos rezan. Algunos en silencio, otros en susurros. Las palabras se pierden entre los muros, pero la fe permanece. A veces, los más viejos se sientan junto a los pozos de agua, observando cómo el reflejo de las antorchas tiembla sobre la superficie. Allí meditan, como si el pozo fuera el único espejo que les queda del cielo. La vida bajo tierra no era desesperación, sino resistencia. En la quietud, los sentidos se afinaban. El oído reemplazaba a la vista, el tacto se volvía guía, el olfato distinguía cada rincón, cada corriente de aire. Los habitantes sabían cuando alguien caminaba por los túneles lejanos solo por la vibración en el suelo. Sabían cuando una lámpara se apagaba, cuando una puerta se abría. Todo estaba vivo, todo conectado. En algunos niveles, los arqueólogos encontraron espacios que parecían escuelas o salas de reunión. Bancos de piedra, muros lisos, una acústica perfecta. Allí, quizá, los más sabios enseñaban, los líderes hablaban, o los padres contaban historias para mantener despierta la memoria de la superficie. El sonido más puro, sin embargo, seguía siendo el del agua. Gotas que caían sin cesar desde las bóvedas, recordando que incluso el corazón de la tierra podía llorar. Cada goteo resonaba como una nota sagrada, como si la ciudad entera respirara al compás de su propia música mineral. A veces, la oscuridad se hacía tan profunda que el fuego parecía más una idea que una luz. Pero bastaba una chispa, un reflejo, una palabra dicha en el momento justo para llenar el espacio de calidez. Derinkuyu no fue un refugio muerto, fue una sociedad escondida. Una ciudad que latía en silencio mientras el mundo rugía arriba. Y en esa oscuridad que lo envolvía todo, el ser humano se hizo pequeño, pero también inmenso. Aprendió a vivir sin el sol, a encontrar consuelo en el sonido del martillo, en la voz de un niño, en el goteo del agua que nunca dejaba de caer. Allí, bajo la roca, la humanidad descubrió que incluso sin cielo, podía seguir soñando. En los pasadizos más estrechos de Derinkuyu, donde la oscuridad parecía pesar más que el aire, se alzaban las puertas. No eran puertas comunes, sino rocas circulares, perfectamente talladas, de casi 1 tonelada cada una. Gigantes dormidos encajados en los muros, esperando ser empujados en el instante preciso. Su diseño era tan simple como perfecto, un solo giro bastaba para sellar el corredor, y una vez cerrada, solo podía abrirse desde dentro. Cada una de esas puertas era una frontera. Su diámetro, casi idéntico en todos los niveles, estaba pensado para bloquear los accesos entre pisos, dejando al invasor atrapado o sin aire. Tenían un orificio central del tamaño de una mano, no para mirar, sino para encajar una palanca y girarlas. A su alrededor, la piedra mostraba marcas de uso, como si miles de manos hubiesen empujado en momentos de pánico, apresuradas por cerrar el paso antes de que algo llegara desde el otro lado. Los arqueólogos se detuvieron largo rato frente a esas rocas. Algunas estaban aún en su sitio, encajadas como si hubieran sido cerradas la última vez con intención de no volver a abrirse. Otras habían rodado levemente, revelando el borde del pasillo oculto. El silencio que seguía a cada descubrimiento era pesado.
Aquellas puertas no eran símbolos, eran mecanismos de defensa. La sola idea estremecía. ¿De qué se defendían? ¿Qué peligro pudo obligar a un pueblo entero a vivir tras muros de piedra maciza, bajo la tierra, a 80 metros de profundidad? Nadie tenía una respuesta definitiva. Pero al contemplar los corredores sellados, los expertos coincidían en una frase que se repetiría una y otra vez. Un refugio, o una fortaleza contra algo inimaginable. Las dimensiones del lugar reforzaban esa sensación. Cada pasillo conducía a espacios comunes que no parecían improvisados, sino diseñados para largos encierros. En los niveles medios, se hallaban salas amplias, con techos altos y paredes lisas. Allí el aire era más cálido y estable. Algunos arqueólogos los interpretaron como comedores o zonas de reunión. En los rincones, huecos tallados servían para encajar lámparas o vasijas, y el suelo mostraba canaletas que podrían haber recogido agua o desechos. Todo indicaba que los habitantes de Derinkuyu estaban preparados para resistir durante mucho tiempo sin subir a la superficie. Las cocinas, los corrales, las cisternas y los templos formaban un ecosistema cerrado, una sociedad autosuficiente. Los pasajes se estrechaban deliberadamente en ciertos puntos, no solo para ahorrar espacio, sino para facilitar la defensa. Un solo guardia podía contener un ataque, protegido tras una de aquellas rocas circulares. Los arqueólogos imaginaron el instante de la clausura. El sonido de la piedra girando, el roce seco al encajar en su sitio, el silencio inmediato que seguía al cierre. Afuera, quizás el caos; adentro, el murmullo contenido de cientos de personas esperando que el peligro pasara. En ese momento, Derinkuyu dejaba de ser ciudad y se convertía en fortaleza, una cáscara de roca viva que protegía la última chispa de una comunidad entera. Los espacios comunes tenían la serenidad de lo pensado, no de lo improvisado. Algunos se asemejaban a talleres, otros a escuelas o salas de oración. Las paredes estaban tan lisas que parecían pulidas por generaciones de manos. En los techos, pequeñas aberturas talladas con precisión permitían que el humo escapara, y en los suelos se distinguían ranuras para encajar puertas o tablones. Cada detalle revelaba un conocimiento íntimo de la vida bajo tierra. A pesar del silencio actual, los arqueólogos decían que podían escuchar, en su mente, el eco de esa vida: las pisadas, los pasos lentos, el murmullo de los niños, el roce de los utensilios, el golpeteo lejano de los herreros. La ciudad había sido construida para resistir la espera, no para el olvido. Era un mundo que no temía la oscuridad, sino lo que podía venir de la luz. En los niveles más hondos, los pasadizos se volvían tan estrechos que apenas cabía un cuerpo humano. Allí las puertas circulares eran aún más pesadas, más gruesas. Algunos túneles terminaban bruscamente en muros sellados, otros, en cámaras sin salida, como si hubieran sido bloqueados deliberadamente. Nadie sabía si detrás de ellos había más niveles, más pasajes o simplemente el fin. Aquel diseño hermético hacía pensar que Derinkuyu no fue construida en una sola época. Probablemente fue ampliada, reforzada, adaptada con el paso de los siglos, cada generación añadiendo nuevas defensas, nuevos pasillos, nuevas formas de sobrevivir. Y sin embargo, todo conservaba una armonía misteriosa, como si la mano que la diseñó desde el principio hubiese sabido lo que vendría. Cuando los exploradores regresaban a la superficie y miraban atrás, comprendían que no habían visitado una ruina, sino un organismo de piedra. Derinkuyu no se rendía al tiempo ni a la oscuridad. Era el recuerdo de una humanidad que, ante el miedo, eligió no huir, sino cavar. Que construyó bajo tierra una segunda piel para protegerse de lo que el cielo les negaba. Allí, bajo toneladas de roca, hombres y mujeres hallaron refugio, esperanza y silencio. Y en ese silencio, la piedra siguió guardando su secreto. Si Derinkuyu fue una ciudad, un refugio o una fortaleza, quizás también fue el testamento de un miedo tan profundo que aún resuena en sus muros.
Un miedo que solo podía enfrentarse con lo único que el ser humano sabía construir mejor que cualquier otro ser vivo: hogar. Cuando el polvo del asombro se asentó, comenzaron las preguntas. ¿Quién había tallado semejante maravilla bajo la tierra? ¿En qué época? ¿Y por qué? Las respuestas no fueron únicas, ni definitivas. Cada capa de piedra parecía contar una historia diferente, y los siglos se mezclaban entre sí como estratos de un mismo misterio. La primera hipótesis apuntaba a los hititas, aquel pueblo poderoso que dominó Anatolia en el siglo XIII a.C. Los historiadores recordaban sus fortalezas, sus túneles defensivos, su costumbre de excavar pasadizos bajo las ciudades para protegerse de los asedios. Algunos restos cerámicos y patrones de excavación en las zonas superiores de Derinkuyu coincidían con ese estilo. Era posible, decían, que los hititas hubieran sido los primeros en abrir las venas de la tierra, buscando refugio durante los ataques de los pueblos del mar o de invasiones posteriores. Sin embargo, otros arqueólogos dudaban. Los niveles más profundos parecían aún más antiguos. La técnica, el diseño de los respiraderos, la precisión geométrica, eran demasiado elaborados para la época conocida. Los hititas pudieron haberlo iniciado, sí, pero la magnitud de la obra sugería que alguien más la continuó. Entonces surgió la segunda hipótesis, la que más resonó en la tradición local. Derinkuyu habría sido un refugio cristiano en tiempos del Imperio Bizantino, usado por las comunidades perseguidas entre los siglos V y X. Los pasadizos, decían, servían para huir de los ejércitos árabes, persas o mongoles. Los templos tallados, con cruces grabadas en la roca, eran pruebas visibles de esa época de fe clandestina. Las crónicas hablaban de monjes que se escondían en cuevas, celebrando misas en la oscuridad, y los habitantes de Capadocia aún conservaban leyendas de los pueblos bajo el suelo, donde los fieles se refugiaban de las guerras. Las cámaras amplias, interpretadas como iglesias o escuelas religiosas, reforzaban esta teoría. En una de ellas, los arqueólogos hallaron un púlpito tallado directamente en la piedra, orientado hacia un ábside semicircular. Era una arquitectura de fe. Las galerías que comunicaban los niveles superiores podrían haber servido para escapar hacia otros pueblos o monasterios, y las puertas circulares, para resistir los asedios prolongados. Pero incluso esta explicación tenía grietas. Algunos conductos descendían más allá de los niveles donde se hallaban los símbolos cristianos. Y allí, en lo más profundo, no había inscripciones, ni cruces, ni rastros de religión. Solo piedra. Silencio. Geometría. Era como si los cristianos hubieran heredado algo mucho más antiguo, una ciudad ya existente que adaptaron a sus necesidades. Así nació la tercera teoría, la más aceptada por los estudiosos modernos. Derinkuyu no fue construida en una sola era, sino ampliada sucesivamente durante siglos. Cada generación, enfrentada a su propio peligro, bajó un poco más. Cada pueblo añadió nuevas galerías, nuevos pasillos, nuevos niveles. Los hititas podrían haber abierto las primeras cámaras, los frigios o persas, los corredores intermedios, los cristianos bizantinos, los templos y las puertas de piedra. Era una obra colectiva, el resultado de un miedo transmitido a lo largo de milenios. La ciudad, según esta visión, fue creciendo como un organismo vivo. Cuando el peligro llegaba del norte, se cerraban las entradas y se abrían nuevos túneles al sur. Cuando las guerras se repetían, los habitantes volvían a excavar, a ensanchar, a reforzar. Así, con el tiempo, Derinkuyu se convirtió en una especie de memoria geológica del miedo humano, capa sobre capa, generación tras generación. Los arqueólogos observaban las diferencias en los cortes de las paredes, las huellas de herramientas, los estilos de tallado. Algunos muros eran lisos y pulidos, otros, rugosos y torpes, obra de manos menos hábiles. La ciudad contaba su historia sin palabras, como un libro escrito en piedra.
Las excavaciones revelaron también vestigios de incendios, muros reconstruidos, puertas reemplazadas. Cada rastro indicaba una época distinta, un momento en que la superficie volvió a ser insegura y los hombres, otra vez, buscaron refugio bajo tierra. Derinkuyu era una ciudad que nunca murió, dormía cuando el mundo estaba en calma, despertaba cuando regresaba la guerra. Los expertos más románticos decían que su historia era como un corazón que latía lentamente bajo la tierra. Cada ampliación era un latido nuevo, una respuesta a los golpes del tiempo. Los hititas, los frigios, los bizantinos, todos habían dejado su huella, como si una misma voluntad invisible los hubiera guiado a seguir excavando, a protegerse, a perpetuar el refugio. En los informes modernos, las fechas se difuminaban. Nadie podía asegurar cuándo comenzó todo. Lo cierto era que la ciudad había vivido varias vidas, primero como fortaleza, luego como santuario, más tarde como leyenda. Y cuando los hombres olvidaron su entrada, Derinkuyu se selló a sí misma, esperando pacientemente a ser descubierta. Bajo el polvo y las capas del tiempo, lo que quedaba no era solo una obra humana, sino el reflejo de algo más profundo, el instinto de supervivencia que atraviesa los siglos. Porque cada túnel, cada piedra y cada respiradero contaban la misma historia universal, la de un pueblo, cualquiera, todos, que, ante la amenaza del mundo exterior, eligió no rendirse, sino construir su eternidad bajo tierra. Derinkuyu, decían los arqueólogos con voz contenida, era un palimpsesto histórico, una ciudad escrita y reescrita por muchas manos a lo largo de los siglos. Cada nivel era una página de piedra grabada con un idioma distinto, con herramientas diferentes, con sueños y temores que no pertenecían al mismo tiempo, pero que compartían una misma necesidad, sobrevivir. En los niveles superiores, las huellas del cristianismo eran inconfundibles. Las inscripciones bizantinas, talladas con precisión en los muros, mostraban cruces, símbolos del alfa y el omega, signos de bendición y protección. En las cámaras más amplias, las paredes habían sido alisadas con cuidado, como si fueran altares. Allí, el eco aún devolvía el sonido imaginado de los cánticos, de las oraciones dichas en la penumbra por comunidades que huían de la persecución. En un pasillo lateral, los arqueólogos encontraron una cruz tallada con tal delicadeza que parecía recién hecha. Tenía los bordes suavizados por el roce de cientos de manos. A su alrededor, el muro mostraba restos de hollín, señal de que allí habían ardido lámparas de aceite durante largo tiempo. Ese pequeño altar, perdido entre la roca, era una cápsula de fe suspendida en el abismo del olvido. Los templos y capillas excavados conservaban bancadas de piedra orientadas hacia nichos semicirculares. Las paredes superiores, ennegrecidas por el humo, parecían aún respirar el calor de las oraciones. En algunos lugares, los arqueólogos encontraron lo que podrían haber sido confesionarios o habitaciones de retiro espiritual, excavadas a un lado del pasillo. Todo hablaba de una época en que el cristianismo no se proclamaba bajo el sol, sino bajo la tierra, protegido por la roca y el silencio. Pero a medida que los investigadores descendían, el lenguaje cambiaba. Las cruces desaparecían. Los signos conocidos se desvanecían. En los niveles más profundos, no había rastros de religión, ni de cultura identificable. Solo la piedra pura, marcada por herramientas diferentes, más primitivas, más toscas o, paradójicamente, más exactas. Los cortes eran más profundos, las superficies más frías, los túneles más estrechos. Era como si una civilización anterior hubiese abierto las entrañas de la tierra mucho antes de que los bizantinos llegaran, dejando una estructura base sobre la cual otros construyeron su refugio. Los geólogos lo confirmaron con las dataciones, las secciones inferiores tenían una pátina más antigua, una oxidación que sugería miles de años de diferencia respecto a los niveles superiores. Allí, en el fondo, el aire era más seco y pesado, y los respiraderos más anchos. Todo indicaba que el diseño original había sido concebido con otra lógica, quizás con otras herramientas,
tal vez con otro propósito. Las paredes no mostraban decoración alguna. Ningún símbolo, ninguna palabra. Solo el testimonio de una ingeniería que no necesitaba ornamento. Algunos cortes parecían haber sido hechos con instrumentos desconocidos para su tiempo. Los arqueólogos más escépticos hablaban de pura casualidad, los más atrevidos, de un conocimiento técnico perdido. En esos pasajes, el silencio era diferente. No era el silencio humano del rezo o la espera, sino un silencio mineral, antiguo, sin memoria. El aire se sentía detenido, como si no hubiera circulado desde hacía siglos. Al proyectar las luces, los haces se perdían entre los respiraderos, revelando paredes tan lisas que parecían pulidas a propósito. Ninguna marca de martillo, ningún error de cálculo, ninguna huella de fatiga. Era una perfección que asombraba y desconcertaba al mismo tiempo. Los arqueólogos que pasaron días allí abajo afirmaron sentir una extraña sensación de atemporalidad. No sabían si estaban explorando una obra humana o un fenómeno natural manipulado por el hombre. La base más profunda no parece pertenecer a la misma época ni a la misma mente que los niveles superiores, escribió uno de ellos. Es como si hubiéramos entrado en el esqueleto original de la Tierra. Esa frontera entre lo humano y lo primigenio se convirtió en la gran incógnita de Derinkuyu. Nadie sabía con certeza dónde terminaba la historia documentada y comenzaba la leyenda. Las capas más recientes contaban con fechas, nombres y símbolos, las más antiguas, solo con el peso de su silencio. De algún modo, la ciudad se alzaba, o se hundía, como una crónica completa de la humanidad, fe sobre miedo, refugio sobre ruina, oración sobre piedra. Los bizantinos habían dejado su marca, sí, pero bajo ellos dormía otra civilización desconocida, quizás olvidada incluso por los pueblos que le sucedieron. Y así, Derinkuyu se convirtió en algo más que una ciudad subterránea. Era una historia escrita en roca, una sinfonía de épocas tallada en las entrañas del mundo. Una catedral de piedra que había sobrevivido a imperios, religiones y cataclismos, recordándole a quien la visitaba que, por más que el hombre cambie de rostro, su impulso de protegerse y trascender permanece igual. Porque allí, en el fondo donde la luz no llega y el aire parece suspendido, late todavía el eco de todas las manos que la construyeron. Manos separadas por milenios, pero unidas por el mismo propósito, dejar constancia, bajo tierra, de que alguna vez existieron. El mundo de la superficie ardía. En el horizonte, el aire temblaba con el reflejo del fuego y las columnas de humo ascendían como pilares de una noche prematura. Desde las colinas, los pueblos veían venir a los invasores, ejércitos sin rostro, hombres que cabalgaban entre el polvo con el acero desnudo, gritos que rompían la calma de la tarde. Las aldeas no tenían murallas lo bastante fuertes ni ejércitos que pudieran resistir. Tenían, en cambio, algo más profundo, la tierra misma. Cuando el peligro se acercaba, las puertas se abrían en el suelo. No eran entradas visibles, sino grietas ocultas bajo las casas, trampas disimuladas entre corrales o pozos secos. Familias enteras desaparecían bajo la tierra, una tras otra, llevando consigo lo que podían cargar. Los animales eran empujados a través de pasillos oscuros, los niños eran cargados en brazos. Las antorchas encendidas en silencio. En la superficie, los cascos retumbaban. Las llamas devoraban los techos de paja. Los perros ladraban hasta enronquecer, y luego, solo el crepitar del fuego llenaba el aire. Pero bajo la tierra, las puertas circulares rodaban hasta encajar en su sitio, bloqueando el paso con un sonido sordo, final. La oscuridad se adueñaba del mundo. Allí abajo, el silencio era absoluto. Las respiraciones se mezclaban, contenidas. Los pasos resonaban como latidos. Nadie hablaba. Solo el sonido del aire deslizándose por los respiraderos recordaba que el mundo seguía existiendo. Arriba,
Los invasores saqueaban, quemaban, gritaban nombres que el eco no devolvía. Abajo, la humanidad contenía el aliento. A veces, el miedo era tan grande que las antorchas se apagaban. Las familias permanecían juntas en la oscuridad, abrazadas, rezando, escuchando los ruidos distantes de la guerra. En algunos corredores, los hombres vigilaban tras las pequeñas aberturas de las puertas, aguardando el momento en que los pasos enemigos se alejaran. En otros, los ancianos cantaban en voz baja para calmar a los niños, canciones que hablaban de montañas, de ríos, de soles que tal vez nunca volverían a ver. Las horas se volvían días, los días semanas. El aire se mantenía puro gracias a los respiraderos, el agua, fresca gracias a los pozos internos. Los invasores podían destruir la superficie, pero Derinkuyu seguía viva. A veces, un temblor hacía vibrar las paredes, señal de que la ciudad de arriba había caído. En la oscuridad, las manos se unían. Nadie lloraba en voz alta. El llanto era un sonido demasiado peligroso. El eco del martillo, cuando se usaba, era un acto de esperanza. En los talleres, los herreros seguían reparando herramientas, doblando metal, golpeando con suavidad para no delatarse. El sonido se perdía en los túneles, confundiéndose con el murmullo del viento. Las mujeres molían grano, los hombres revisaban las puertas, los ancianos observaban el agua. Todo se hacía con lentitud, con respeto, como si cualquier movimiento pudiera despertar al enemigo que rondaba sobre sus cabezas. Y así, pasaban los días. Hasta que el ruido de la superficie se apagaba. El silencio se extendía poco a poco, devolviendo a la tierra su calma. Entonces, alguien subía los primeros peldaños. El aire del exterior era distinto, olía a ceniza, a humo, a vacío. La superficie había cambiado otra vez. La guerra había pasado, pero el recuerdo quedaba grabado en los muros. Durante siglos, esas escenas se repitieron una y otra vez. Pueblos enteros descendiendo al vientre de la tierra para escapar de los imperios, de los invasores, de la crueldad del sol. Cuando los persas avanzaban, las puertas se cerraban. Cuando los mongoles cruzaban las llanuras, las antorchas se apagaban. Cuando el mundo se volvía enemigo, la piedra se convertía en aliada. Derinkuyu fue testigo de todos esos miedos, de todas esas huidas. Su silencio no era vacío, sino memoria. En cada corredor se escuchaba el eco de pasos antiguos, en cada muro, la sombra de una mano que buscó refugio. Era una ciudad construida no por ambición, sino por necesidad. No nació para dominar, sino para sobrevivir. A lo largo de los siglos, los pueblos del altiplano aprendieron a convivir con la idea de la huida. Las casas se levantaban sobre las entradas ocultas, las familias transmitían de generación en generación el secreto de los pasadizos. En las noches sin luna, los niños escuchaban las historias de los tiempos en que el cielo era fuego y la salvación estaba bajo los pies. Cuando todo se perdía, la tierra los acogía. Los invasores venían y se iban, pero Derinkuyu seguía allí, inmutable, silenciosa, eterna. Era el corazón oculto de un pueblo que nunca se rindió al miedo. Y con el paso del tiempo, mientras el mundo volvía a girar sobre sus ruinas, la verdad se hizo clara. Allí abajo, la humanidad aprendió a vivir sin el día. Aprendió a respirar con el corazón, a construir en la oscuridad, a mantener encendida la chispa de la vida cuando la superficie se volvía infierno. Derinkuyu fue su refugio, su fortaleza y su cuna. Una ciudad nacida del miedo, pero sostenida por la esperanza. Una prueba de que incluso bajo las sombras más profundas, el ser humano encuentra siempre la manera de seguir siendo luz. En la penumbra de las capillas excavadas, el aire parecía inmóvil. Las antorchas ardían con llamas pequeñas, temblorosas, y el humo ascendía en espirales lentas que se disolvían en los techos bajos,
ennegrecidos por siglos de oración. En aquellos santuarios subterráneos, donde el sol jamás alcanzaba, los hombres y mujeres se reunían en silencio. No había campanas ni altares de oro, solo piedra, polvo y el murmullo de la fe. El espacio se llenaba de un resplandor cálido, casi espiritual, cuando las lámparas de aceite se encendían una a una. Las sombras de los fieles se proyectaban en los muros, alargadas, como si cada figura tuviera un doble hecho de oscuridad. Se arrodillaban sobre el suelo frío y rugoso, y la voz del que dirigía el rezo comenzaba con un tono tan bajo que parecía un suspiro. No había instrumentos, ni coros, ni adornos. Solo la voz humana, frágil, resonando contra la roca viva. Los cantos apagados se extendían por los túneles, viajaban por las paredes y regresaban multiplicados, hasta confundirse con el rumor del aire que subía por los respiraderos. Cada palabra era absorbida por la piedra, que devolvía un eco profundo, grave, casi sagrado. Era como si la ciudad misma participara del rezo, como si Derinkuyu, con su cuerpo de roca, respondiera a la plegaria de sus habitantes. Algunos encendían velas frente a las cruces talladas, sus manos temblando sobre la llama. Otros depositaban pequeños símbolos, una moneda, un fragmento de tela, un anillo, en los huecos de la pared, ofrendas sencillas para pedir protección o agradecer por un día más de vida. En la oscuridad, esos gestos tenían una solemnidad absoluta, no eran solo rituales religiosos, eran actos de resistencia. En los momentos más duros, cuando los invasores dominaban la superficie y el miedo se filtraba como un veneno hasta los niveles más profundos, las capillas eran el único lugar donde aún se podía hablar con voz alta. Allí se cantaba, aunque el canto fuera débil. Allí se oraba, aunque la esperanza pesara tanto como la piedra. En cada nota había un desafío, seguir siendo humanos cuando todo lo demás se había perdido. El eco se volvió símbolo de resistencia y fe. Los hombres sabían que sus voces no se escuchaban más allá de las paredes, pero seguían cantando. El eco era su testigo, su respuesta. Cada palabra rebotaba, volvía, y los envolvía, como si la tierra misma les dijera que no estaban solos. Ese retorno del sonido era más que un fenómeno físico, era un recordatorio de que, aunque el mundo los hubiese obligado a esconderse, su espíritu seguía vivo. Los niños, sentados junto a sus padres, escuchaban los rezos con ojos abiertos, observando cómo la luz bailaba sobre las cruces talladas. Aprendían sin saberlo que la fe no necesitaba templos de mármol ni cielos despejados. Bastaba una voz, una llama, y el eco de una montaña que aún respondía. A veces, cuando el silencio lo permitía, se oía un canto lejano, traído por los pasillos, una melodía repetida en otra cámara, en otro nivel. Era el mismo himno, resonando desde distintos rincones de la ciudad, hasta que todas las voces se encontraban en el aire. En ese instante, Derinkuyu se convertía en una catedral viva, un corazón de piedra latiendo al ritmo de la esperanza. Las oraciones continuaban hasta que el aceite se consumía y la oscuridad volvía a reinar. Entonces los fieles se levantaban en silencio, tocaban la pared antes de irse, como si acariciaran el rostro de un ser querido. El eco de los últimos pasos se perdía entre los túneles, pero la sensación de comunión persistía. En aquel mundo sin cielo, los hombres hallaron una manera de hablar con lo invisible. Sus voces, devueltas por la piedra, se mezclaban con el murmullo eterno del aire. Era un diálogo entre la humanidad y la tierra, entre el miedo y la esperanza. Y así, mientras afuera rugía la guerra o el desierto devoraba las aldeas, en las profundidades de Derinkuyu seguía resonando la misma melodía, una plegaria antigua, una llama que se negaba a extinguirse, un eco que no pertenecía solo a los hombres, sino a toda la eternidad que los escuchaba. El misterio comenzó cuando la ciencia se quedó sin respuestas. Entre planos, mapas y dataciones, los arqueólogos comprendieron que Derinkuyu no era solo una obra humana extraordinaria, sino un desafío a toda lógica conocida.
porque bajo la belleza de sus pasillos y cámaras no había rastro de su autor. Ningún nombre, ninguna inscripción, ninguna señal que revelara quién trazó el primer túnel, quién diseñó la primera escalera o quién tuvo la idea de crear una ciudad entera bajo la tierra. ¿Quién fue el primer arquitecto? Nadie lo sabe. En los archivos del Imperio hitita, que tanto detallaban batallas, templos y rutas, no hay mención alguna de una ciudad subterránea de esta magnitud. Los registros bizantinos, tan minuciosos en sus crónicas religiosas, tampoco la mencionan. Derinkuyu no existe en los textos antiguos. Es como si su creador, o sus creadores, hubieran querido borrar su identidad, dejar solo la obra como testamento. Los arqueólogos observaban los muros y se preguntaban cómo habían sido excavados. La roca volcánica de Capadocia, aunque blanda al principio, se endurece con el tiempo. Tallarla en las profundidades, sin luz natural, habría requerido herramientas precisas y una organización monumental. Sin embargo, no se hallaron restos metálicos significativos, ni marcas de cinceles de hierro o bronce. Solo cortes limpios, casi perfectos, en ángulos regulares. ¿Qué herramientas usaron para excavar piedra tan dura sin luz natural? Las teorías se multiplicaron. Algunos propusieron antorchas y herramientas simples, pero el humo de miles de lámparas habría hecho irrespirable el aire en túneles tan estrechos. Sin embargo, los respiraderos no mostraban restos de hollín antiguo en sus tramos más hondos, lo que indicaba que en muchos lugares no se usó fuego prolongadamente. ¿Cómo, entonces, lograron trabajar en la oscuridad? Las marcas en los muros no coincidían con picos ni martillos comunes. Eran rectas, paralelas, continuas, sin los saltos irregulares de la excavación manual. Algunos cortes parecían hechos con herramientas de filo ancho y uniforme, capaces de arrancar capas completas de piedra con precisión quirúrgica. Las líneas, cuando se iluminaban lateralmente, mostraban un patrón repetido, una cadencia casi matemática. Los ingenieros modernos midieron las proporciones y descubrieron algo más sorprendente aún: alineaciones geométricas y simetrías milimétricas. Los pasillos principales se orientaban según ángulos constantes, las cámaras, aunque separadas por metros de roca, mantenían proporciones idénticas. Incluso los pozos de ventilación, tallados a distintos niveles, seguían una disposición calculada que optimizaba el flujo del aire de manera perfecta. Cada medida parecía seguir un patrón invisible, una especie de plan maestro que se había mantenido a lo largo de los siglos de ampliación. Era imposible pensar que un grupo improvisado de refugiados hubiese logrado semejante precisión bajo tierra. Aquello implicaba cálculos, diseño, visión de conjunto. Implicaba arquitectos que sabían exactamente qué estaban haciendo y por qué. Los arqueólogos colocaron sensores y descubrieron que las vibraciones del aire dentro de la ciudad creaban resonancias armónicas. En algunos pasillos, un simple susurro podía viajar decenas de metros sin perder claridad, como si la acústica hubiera sido diseñada intencionalmente. No era una cueva fortuita. Era una estructura pensada, planeada, ejecutada con una inteligencia que entendía la piedra y el silencio. Las paredes, a pesar de los siglos, no mostraban signos graves de derrumbe. En zonas donde cualquier cueva natural habría colapsado, Derinkuyu permanecía firme, sostenida por arcos tallados y columnas naturales reforzadas. La ingeniería era tan avanzada que algunos compararon su estabilidad con la de las modernas galerías mineras. No existía azar en sus proporciones, todo estaba dispuesto para resistir el tiempo, la presión y el olvido. Ninguna excavación posterior ha hallado trazos del primer núcleo de la ciudad. Los túneles simplemente se adentran hasta donde la roca lo permite, y más allá de eso, desaparecen. Algunos terminan abruptamente, como si los constructores hubieran detenido su trabajo de un día para otro. Otros parecen continuar, sellados por el paso de los siglos o por decisión humana. Y entonces surge la pregunta que aún hoy divide a los investigadores:
¿Cómo pudo una civilización sin herramientas eléctricas, sin maquinaria, sin planos escritos, levantar semejante obra sin cometer un solo error estructural? Los corredores mantienen la misma inclinación durante decenas de metros, las escaleras conservan el mismo ángulo. Los pozos siguen trayectorias perfectas hacia los niveles inferiores. Algunos expertos creen que los constructores debieron poseer un conocimiento empírico profundo de la geología y de la ventilación. Otros hablan de un legado arquitectónico transmitido oralmente, generación tras generación, hasta alcanzar la perfección. Pero lo cierto es que nadie ha logrado reproducir Derinkuyu con los medios disponibles en su tiempo. Los arqueólogos, al recorrer los túneles con instrumentos modernos, no podían evitar una sensación de humildad. Bajo sus pies, en la oscuridad que solo las linternas rompían, las paredes parecían vivas, respirando una historia que no se dejaba descifrar. El primer arquitecto sigue siendo un fantasma. No dejó firma, ni altar, ni tumba. Solo dejó la obra, una ciudad escondida, exacta, inmensa. Un testimonio de un conocimiento perdido, o de una necesidad tan grande que solo la fe o el genio pudieron sostenerla. Y así, Derinkuyu continúa desafiando al tiempo y a la razón. Porque nadie puede decir con certeza quién la soñó primero, ni con qué manos la esculpió. Solo se sabe que, en algún punto de la historia, alguien miró la roca y decidió que allí, en la oscuridad eterna, también podía existir un hogar. Con el paso de los años, los ingenieros y arqueólogos comenzaron a notar un patrón que trascendía la simple admiración estética. El diseño de Derinkuyu no solo era monumental, sino resistente, casi indestructible. Cada corredor, cada cámara, cada muro tallado en la roca parecía obedecer a una lógica invisible, una estructura interna que desafiaba los siglos. Los estudios sísmicos modernos revelaron algo insólito. A pesar de estar ubicada en una región propensa a los terremotos, la ciudad no mostraba signos de colapso ni fracturas graves. Los pasillos más antiguos, excavados a decenas de metros bajo el suelo, permanecían intactos. Era como si hubiesen sido diseñados para absorber el temblor del mundo, para moverse con él, no contra él. Las galerías se curvaban con suavidad, las escaleras descendían con un ángulo constante, y las columnas naturales, dejadas a propósito, actuaban como refuerzos. Las paredes no eran completamente verticales, sino ligeramente inclinadas, distribuyendo el peso de la roca superior con precisión matemática. Cada arco, cada unión, tenía una función estructural. Nada era decorativo, todo estaba pensado para durar. Los arquitectos modernos que estudiaron el trazado afirmaron que la geometría de Derinkuyu no era arbitraria. Los pasajes se organizaban siguiendo un patrón de repetición triangular, una distribución que dispersaba la presión del terreno y evitaba derrumbes. Los pisos más profundos, en lugar de hundirse bajo su propio peso, parecían sostenerse gracias al equilibrio perfecto entre forma y vacío. Esa misma planificación también tenía un propósito defensivo. Las puertas circulares, los pasillos angostos, las zonas de cierre, los respiraderos ocultos, todo indicaba que Derinkuyu estaba preparada para invasiones prolongadas. En caso de ataque, los niveles podían aislarse entre sí, las reservas de agua y alimentos se mantenían independientes, y los pasajes estrechos impedían el avance de grandes grupos. Era una fortaleza viviente. Una ciudad capaz de cerrarse como un organismo y esperar en silencio mientras el mundo ardía sobre su cabeza. Pero lo más desconcertante llegó cuando los exploradores comenzaron a trazar mapas comparativos con otras ciudades subterráneas de Capadocia. En Kaymakl, apenas a 7 kilómetros de distancia, encontraron pasadizos similares, escaleras del mismo ángulo, cámaras de la misma proporción, puertas del mismo tipo. En Ozkonak, en Maz, en Tatlarín, la historia se repetía. Ninguna era idéntica, pero todas compartían un mismo principio de diseño. Fue entonces cuando surgió la hipótesis más audaz: Derinkuyu no estaba sola.
Formaba parte de una red gigantesca de urbes subterráneas interconectadas, un laberinto regional que unía comunidades enteras bajo tierra. Algunos túneles explorados parecían dirigirse en línea recta hacia otras ciudades. En varios puntos, las perforaciones geológicas detectaron conductos cegados por derrumbes, perfectamente alineados con la dirección de Caimatl. La idea de un plan maestro empezó a tomar forma. Quizás no se trataba de construcciones aisladas, sino de una única concepción estratégica, ejecutada en distintos periodos pero siguiendo un mismo mapa. Si era cierto, significaba que los constructores conocían el subsuelo de toda Capadocia como un arquitecto conoce la planta de su edificio. Habían trazado rutas, respiraderos, pozos y cámaras de enlace que podían permitir el tránsito de personas, provisiones o mensajes entre ciudades a kilómetros de distancia. Los cálculos modernos mostraron que la profundidad media de esas conexiones habría bastado para mantener estable la presión atmosférica y permitir la ventilación natural, incluso en trayectos de varios kilómetros. Era una hazaña que desafiaba la comprensión de su época. Algunos arqueólogos imaginaron la escena, comunidades enteras desplazándose en silencio bajo tierra, comunicándose entre ciudades sin ser vistas, protegiéndose unas a otras durante los años de guerra. Caimatl y Derinkuyu, como dos pulmones de un mismo cuerpo, respirando el mismo aire subterráneo, compartiendo el mismo latido. El trazado de ambos complejos mostraba similitudes que no podían ser coincidencia, túneles de entrada ocultos, zonas de defensa, sistemas de ventilación complementarios. Incluso el número y disposición de los niveles parecían reflejarse uno en otro, como si hubieran sido concebidos por la misma mente o el mismo legado de conocimiento transmitido a través de generaciones. Los geólogos confirmaron que las formaciones rocosas de la región permitían tales excavaciones, pero lo que seguía sin explicación era la coordinación. Sin planos, sin brújulas modernas, sin comunicación escrita entre pueblos separados por siglos, ¿cómo pudieron crear una red subterránea tan precisa? Las antiguas leyendas locales cobraron nuevo sentido. Los ancianos de Capadocia hablaban de los caminos bajo la tierra, sendas secretas por donde los antepasados viajaban cuando el sol se volvía enemigo. Tal vez no eran mitos. Tal vez, bajo los valles y las chimeneas de piedra, un día existió un mundo paralelo, invisible y seguro, donde las ciudades no competían, sino que cooperaban en la oscuridad. El diseño de Derinkuyu, con sus curvas que absorben el temblor y sus túneles que se prolongan más allá de lo visible, no era solo una obra de refugio. Era una declaración silenciosa de inteligencia colectiva, una muestra de que el hombre, incluso en la sombra más profunda, siempre busca conexión, orden y propósito. Porque nada de aquello era casual. Ni el ángulo de las escaleras, ni la dirección de los pasillos, ni la alineación de las ciudades. Todo formaba parte de una idea mayor. Un sueño humano tallado en piedra, resistir al tiempo, resistir al caos, y mantenerse unidos en la oscuridad. Durante siglos, Derinkuyu permaneció dormida bajo la rutina de los pueblos de Capadocia. Nadie imaginaba que, bajo los cimientos de sus casas, yacía un mundo intacto, esperando ser despertado. Hasta que, en los años 60, el rumor de su existencia comenzó a extenderse más allá de Turquía. La noticia de una ciudad perdida bajo la tierra se propagó como fuego en papel antiguo, y pronto llegaron los primeros visitantes, periodistas, curiosos, arqueólogos de universidades extranjeras. Lo que habían visto en fotografías no bastaba para comprenderlo. Solo al descender comprendían el alcance del misterio. El turismo fue, paradójicamente, la chispa que resucitó el olvido. A medida que los primeros grupos descendían con linternas y cámaras, las autoridades comprendieron que el hallazgo superaba cualquier precedente. Se organizaron excavaciones controladas, se reforzaron los accesos y se limpiaron los pasillos que durante siglos habían permanecido cubiertos de polvo. En cada intervención, nuevas cámaras salían a la luz. Los arqueólogos turcos, apoyados por expertos internacionales,
comenzaron a documentar los niveles uno por uno. Cada década traía un descubrimiento nuevo, un pasadizo oculto, una capilla, un depósito sellado, un conducto de ventilación desconocido. Las mediciones actualizadas demostraron que Derinkuyu era más grande de lo que se creía al principio. Lo que los años habían sellado, la curiosidad humana volvía a abrirlo con respeto y asombro. En los 70, las primeras visitas guiadas descendían con cascos y linternas, acompañadas por guías que hablaban con reverencia. En los 80, las cámaras de televisión internacional mostraron al mundo el descenso, las puertas circulares, los pasillos tallados en silencio. En los 90, Derinkuyu se convirtió en un símbolo del misterio arqueológico, un puente entre la historia conocida y los secretos aún ocultos del pasado. Pero cuanto más se exploraba, más grande se hacía el enigma. Los mapas tridimensionales mostraban secciones enteras sin explorar, galerías que se extendían más allá del perímetro excavado, túneles cegados por derrumbes o tapiados desde el interior. Los técnicos calcularon que apenas el 10% de la ciudad había sido accesible o cartografiado oficialmente. El resto, más del 90%, permanecía sellado, cubierto por siglos de sedimentos o protegido por decisiones arqueológicas destinadas a preservar la estabilidad del conjunto. A cada nuevo hallazgo, las mismas preguntas regresaban: ¿hasta dónde llegaba la ciudad? ¿Que dormía aún bajo los pisos que se negaban a ceder? Algunos sensores de radar subterráneo detectaron cavidades aún más profundas, cámaras vacías, pozos que parecían no tener fin. Pero excavar más allá de los niveles conocidos era arriesgado. Una mínima vibración podía alterar el equilibrio que había mantenido a Derinkuyu intacta durante miles de años. Los guías que acompañaban a los visitantes describían el lugar con un respeto casi religioso. Decían que cada paso debía darse en silencio, porque la ciudad escucha. Los muros, aún firmes, devolvían el eco con una claridad asombrosa, como si reconocieran las voces humanas. Y cuando el grupo se detenía y apagaba las linternas, la oscuridad lo devoraba todo con una rapidez absoluta. En ese instante, cualquiera podía sentir el peso del tiempo, la presencia invisible de quienes habían vivido y rezado allí. Cada década traía nuevas tecnologías, y con ellas, nuevas esperanzas de descubrimiento. Drones, radares de alta frecuencia, sensores térmicos. Aún así, Derinkuyu parecía conservar su secreto más profundo. Las imágenes revelaban corredores que se extendían más allá del límite legal de excavación, conectando con otras zonas todavía no abiertas al público. Era como si la ciudad se resistiera a ser completamente revelada, como si una parte de ella prefiriera seguir durmiendo. Los arqueólogos, conscientes de ese equilibrio frágil, decidieron detener las excavaciones más arriesgadas. Solo una pequeña porción fue habilitada para el turismo, los primeros 8 niveles, iluminados con una luz cálida que trataba de imitar el brillo del fuego antiguo. Las cámaras inferiores, en cambio, quedaron selladas, registradas únicamente en planos y fotografías. Con el tiempo, el silencio volvió a ocupar su lugar. Miles de turistas caminaban cada año por los pasillos de Derinkuyu, tomaban fotografías, se maravillaban ante las puertas circulares, tocaban las paredes con curiosidad. Pero bajo sus pies, más allá de las rutas seguras, el resto de la ciudad permanecía intacto, como una promesa o una advertencia. A veces, los guías contaban una historia breve, casi en susurro, mientras el grupo avanzaba entre la penumbra. Dicen que Derinkuyu solo muestra lo que quiere. Que la piedra recuerda. Que cuando uno habla aquí abajo, no solo escucha el eco de su voz, sino también el de quienes lo dijeron antes. Y en ese instante, cuando el murmullo del grupo se apagaba y el aire frío recorría los túneles como un suspiro, cualquiera podía creerlo. Porque Derinkuyu, más que una ruina, seguía viva. Su corazón de piedra, alimentado por siglos de silencio, seguía latiendo bajo la tierra, esperando el día en que el resto de su cuerpo,
ese 90% oculto, vuelva a despertar de su sueño milenario. Los lugareños lo dicen con naturalidad, como si hablasen de algo vivo que comparte su respiración con la tierra. Hay túneles que aún respiran, murmuran los ancianos en los cafés de Nepseir, mientras el viento levanta el polvo del valle. Y al caer la tarde, cuando el aire se enfría y la temperatura cambia, uno puede sentirlo, un soplo imperceptible que surge del suelo, de las rendijas ocultas entre las piedras. No es viento, no es corriente. Es como un aliento antiguo que sube desde el fondo del mundo. A veces, los pastores aseguran escuchar un rumor bajo sus pasos, un suspiro profundo que acompaña el movimiento de la tierra. En los días de lluvia, el aire parece exhalar con más fuerza, como si los pulmones de la montaña se llenaran y vaciaran lentamente. Las casas más antiguas, construidas sobre zonas no excavadas, tienen grietas por donde se cuela ese aire templado, ese soplo que los habitantes del lugar han aprendido a reconocer. Para ellos, Derinkuyu no está dormida. Está viva. Respira. Y cada tanto, cuando el silencio del valle se vuelve demasiado perfecto, juran que pueden escuchar su voz. Los arqueólogos, más cautos, explican el fenómeno como un efecto natural del sistema de ventilación, más de 15.000 conductos que conectan la superficie con los niveles inferiores. Pero incluso ellos, después de pasar horas en la oscuridad, admiten que hay algo diferente en la forma en que el aire se mueve allí abajo. No es solo física. Es sensación. Es presencia. Ese murmullo invisible, mitad respiración, mitad memoria, convirtió a Derinkuyu en algo más que un yacimiento arqueológico. Con el paso de los años, se transformó en un símbolo del misterio humano, en la encarnación de todas las preguntas que el tiempo aún no ha querido responder. La ciudad subterránea dejó de ser una simple curiosidad turística. Se volvió una metáfora de la propia humanidad, una civilización que, incluso cuando se oculta, sigue viva bajo las ruinas del olvido. Cada túnel, cada pasillo, cada respiradero abierto al aire libre, es como una cicatriz que recuerda que los hombres alguna vez tuvieron que esconderse para poder sobrevivir. Derinkuyu no pertenece solo a Turquía. Pertenece al imaginario del mundo. Es la ciudad del silencio, la ciudad que respira bajo nuestros pies. La prueba de que el ser humano puede adaptarse incluso a la oscuridad total, aún así, conservar su esencia. Es refugio y advertencia, testimonio y enigma. Los visitantes que bajan hoy por sus escaleras sienten lo mismo que los arqueólogos, lo mismo que los pastores. Una mezcla de respeto y vértigo. No importa cuántas luces eléctricas se enciendan, ni cuántos carteles guíen el recorrido. En el fondo, el aire de Derinkuyu sigue siendo el mismo, antiguo, profundo, inmutable. Algunos dicen que, cuando el último visitante se marcha y la puerta de acceso se cierra, el silencio vuelve a llenar los túneles. Que entonces la ciudad exhala despacio, como un ser que se acomoda en su sueño. Tal vez sea cierto. Tal vez no. Pero la sensación de estar ante algo que no ha terminado de contarse persiste. Derinkuyu respira por todos nosotros. Por los que la construyeron, por los que la olvidaron, por los que aún la buscan en la oscuridad. Es la memoria de lo que fuimos cuando el miedo nos obligó a mirar hacia adentro, hacia el corazón de la tierra. Y mientras el viento sigue soplando entre los valles de Capadocia, las bocas invisibles de la ciudad continúan exhalando su aire templado. Es el pulso de la historia que no muere, el recordatorio de que, bajo cada piedra y cada sombra, la humanidad sigue ahí, respirando, esperando ser recordada. Cuando la superficie ardía y el horizonte se llenaba de fuego, el hombre descendió. No fue por ambición ni por conquista, sino por instinto. Cuando el cielo se volvió enemigo, buscó refugio en la entraña del mundo. Y allí, en la oscuridad que el sol no alcanza, halló algo más que protección, halló permanencia.
Derinkuyu es la huella viva de ese gesto primordial, el reflejo más puro del deseo humano de sobrevivir. Entre sus muros no hay nombres, ni coronas, ni templos que glorifiquen a reyes. Solo piedra tallada por manos anónimas, dispuesta para que otros pudieran seguir respirando cuando todo lo demás se perdiera. Cada túnel, cada escalón, cada pozo de aire, es una promesa silenciosa, la de no dejarse extinguir. El aire que aún circula por sus respiraderos no pertenece a una época. Es el mismo aliento que movió las antorchas de los primeros refugiados, el mismo que ahora rozan los visitantes modernos. En ese flujo invisible hay una continuidad que el tiempo no ha podido romper. Derinkuyu sigue respirando, como si esperara el regreso de aquellos que alguna vez confiaron en su abrazo mineral. Bajo su techo de piedra, la humanidad se redescubrió. Aprendió a vivir sin el día, a escuchar el pulso del agua y el eco de sus propias voces. Aprendió que la luz no es solo una llama, sino la voluntad de seguir encendiéndola incluso en la oscuridad absoluta. En esa lección se esconde la esencia del lugar, no importa cuán profundo sea el miedo. El hombre siempre encuentra la manera de hacerle frente. Hoy, cuando los visitantes descienden por sus escaleras, el aire los envuelve con la misma frescura que sintieron los antiguos. No hay lujo ni ornamento, solo una calma inmensa que parece flotar en cada sala. Allí abajo, el ruido del mundo desaparece. Lo único que queda es el eco de la vida que se negó a rendirse. Derinkuyu no es solo una ciudad subterránea. Es una memoria, un corazón de piedra que late al ritmo del tiempo humano. Representa la memoria de la supervivencia, el impulso de preservar lo esencial cuando todo lo demás se desmorona. Es testimonio de la creatividad, del miedo, de la esperanza y de la fe. Es el recordatorio de que, en la historia del mundo, el silencio también ha sido un refugio. Los arqueólogos seguirán buscando fechas, herramientas, civilizaciones. Seguirán preguntándose quién talló los primeros pasadizos, qué motivó aquel descenso, qué manos dieron forma a su geometría perfecta. Pero quizás esa respuesta no importe tanto como su persistencia. Porque, más allá de las teorías, lo que conmueve es que sigue ahí, intacta, esperando. Esperando al viajero que baja con una linterna y siente que el aire le habla. Esperando al estudioso que traza mapas y descubre que cada túnel se alinea con el pulso de la tierra. Esperando al niño que, al tocar la piedra, comprende que bajo sus pies hay historias que no han dejado de latir. Derinkuyu no enseña solo arqueología. Enseña humildad. Recuerda que todo lo que el hombre construye con miedo puede transformarse, con el tiempo, en belleza. Que los refugios del terror pueden convertirse en monumentos de la esperanza. Cuando la superficie ardía, el hombre se refugió bajo la tierra. Y en esa decisión desesperada dejó grabado su legado más profundo, que incluso en la oscuridad más absoluta, hay vida. Que el ser humano puede perderlo todo, su tierra, su sol, su hogar, y aún así conservar algo indestructible, la voluntad de seguir siendo. Derinkuyu, la ciudad sin cielo, sigue ahí, respirando. No como un eco del pasado, sino como una voz que aún nos llama desde las profundidades, recordándonos que la historia de la humanidad no se mide por lo que construyó sobre la tierra, sino por lo que logró mantener vivo bajo ella. La tierra de Anatolia guarda secretos que no fueron escritos por los hombres, sino por el miedo. Entre las colinas de Capadocia, bajo siglos de silencio, una ciudad respira todavía, Derinkuyu, el refugio del mundo antiguo. Durante décadas, los arqueólogos la han descrito como un santuario, un escondite, una fortaleza. Han hablado de guerras, de persecuciones, de imperios. Pero hay algo en su forma, en sus pasillos estrechos, en sus puertas circulares de piedra, en su arquitectura más instintiva que ceremonial, que parece susurrar otra historia.
Porque una fortaleza hecha por manos humanas no se defiende con piedras redondas ni con túneles que apenas permiten pasar de uno en uno. Ningún ejército moderno temería esas puertas, ningún invasor necesitaría romperlas. Bastaría humo, o paciencia, para hacer salir a los que se esconden dentro. Y sin embargo, allí están. Toneladas de roca, dispuestas con precisión, como si esperaran algo que no razonaba, algo que no podía girar esas piedras ni avanzar por esos pasillos. No enemigos de carne y fuego, sino de instinto y colmillo. Quizás Derinkuyu no fue hecha para escapar de hombres, sino para huir de los depredadores del amanecer. De bestias que rugían bajo un cielo sin historia. De criaturas tan grandes que solo la tierra podía contener su sombra. Imaginen la escena. Una aldea perdida en la prehistoria. La noche se levanta sobre el valle, y el suelo tiembla con los pasos de algo que nadie puede ver del todo. Las antorchas arden, los niños lloran, los adultos empujan animales y provisiones hacia la grieta que se abre en la roca. El último en entrar hace girar una puerta de piedra. Y el rugido queda afuera. Abajo, la oscuridad es refugio. La piedra, aliada. El silencio, salvación. Cada respiradero, cada curva del pasillo, cada cámara tallada, no es lujo ni religión, es supervivencia pura. Un diseño pensado no por arquitectos, sino por los descendientes del miedo. Tal vez, con el paso de los siglos, los hombres olvidaron el motivo. Tal vez aquellos que heredaron las cuevas las creyeron obra de sus antepasados inmediatos, y las usaron contra ejércitos, contra imperios, contra el fuego. Pero el propósito original, el primero, quedó grabado en la piedra: proteger la vida del mundo que rugía arriba. Las puertas circulares no están hechas para la guerra humana, sino para resistir las fauces. Los túneles estrechos no son corredores militares, sino trampas de supervivencia. Los respiraderos, no simples conductos de aire, sino oídos atentos al sonido del peligro. Y así, Derinkuyu se convierte en algo más que una ruina. Es la huella del momento en que la humanidad comprendió que no podía dominar la superficie, y eligió el vientre del mundo. El instante en que el miedo se transformó en conocimiento, y la debilidad en ingeniería. Allí abajo, en esa oscuridad que aún respira, no hay reyes ni ejércitos, solo la memoria de los que se negaron a desaparecer. Los primeros arquitectos no tenían nombre, pero tenían propósito: preservar la chispa humana cuando el sol no era seguro. Hoy, cuando el visitante desciende y siente el aire frío subir desde la piedra, escucha un susurro antiguo que no pertenece al viento. Es el eco del primer miedo, el eco del primer refugio. Porque en la biblioteca Historias y Relatos pensamos que Derinkuyu no fue hecha para escapar del hombre, sino para sobrevivir a la bestia. Que bajo esos pasillos aún late el pulso del primer pensamiento humano. El de esconderse para volver a ver el amanecer. Y quizás por eso, miles de años después, la ciudad sigue ahí, intacta, esperando. Esperando que el mundo la recuerde no como ruina, sino como lo que realmente es. La primera fortaleza del alma humana. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.